En este contexto se están planteando diversas iniciativas para abordar el tema de las agresiones constantes contra la mujer, la violencia, los feminicidios. Uno de ellos es la idea del gobierno de conformar una comisión que comenzará a trabajar mañana con 10 representantes. Otra es la del senador Rodrigo Paz, que nos la va a comentar esta mañana. Está con nosotros. Rodrigo, buen día. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves con un tema que nos ha ocupado gran parte de la semana. Lo primero, Rodrigo, ¿cuál es tu criterio en relación a la idea ya y el anuncio de una comisión que va a revisar las sentencias vinculadas a feminicidios y violencia contra la mujer? Buen día, Tufi. Un saludo para todo el país. Agradecerte el espacio. A ver, las comisiones, si no tienen un seguimiento y un aplomo fuerte, suelen llegar a visitas a países extranjeros, hablar con instituciones, revisar ciertos temas y normalmente no llega a grandes cosas. Si es que no tiene, por ejemplo, como te digo, un aplomo de orden de la búsqueda de la verdad, porque hay otro espacio en las comisiones que tienen al final un conflicto más político y no resuelven nada. Lo que creo que hay que hacer en Bolivia es encarar claramente que el rol, la participación de la mujer, tanto en lo productivo, en lo social o en los problemas que le atañen como la violencia, los feminicidios, es un rol secundario para el Estado, es un rol que no es prioritario, siendo que si lo ponemos tas con tas, el 50% de nuestra sociedad es de género femenino. Entonces, este es un tema que hay que tener con claridad para que de qué manera Bolivia empieza a incorporar y a generar menos carga ideológica, menos carga discursiva. Si tú ves el Estado y su conformación tiene una extrema carga ideológica y una cantidad de burocracia funcional a un concepto ideológico. Es más, ponemos 78.000 millones de bolivianos ideológicamente en empresas quebradas y sin embargo para el área o el tema de la mujer y su participación, participación en lo productivo, en lo social y la defensa de la mujer se pone poco o nada. En ese propósito hemos establecido por una experiencia personal, Tufi, nosotros hemos sido, cuando fui alcalde, la única alcaldía de Bolivia que creó la Secretaría de la Mujer, o sea, dentro del gabinete municipal había una Secretaría de la Mujer y hemos eliminado dos secretarías de estas que estaban para un poco mirar al cielo y no hacer nada, ¿no es cierto? Y se compuso una secretaría con los mismos derechos de las otras secretarías, pero con un mandato diferente. Esa secretaría representaba a las mujeres dentro del gabinete en el municipio para cómo incluirlas en el espacio de la producción, cómo incluirlas en los problemas sociales, cómo incluirlas y defenderlas en la temática de la violencia. Entonces, bajo esa experiencia, nosotros nos hemos animado ya cuando inició el presidente su gestión a proponerle que quite una serie de ministerios y viceministerios que no sirven para nada más que para discurso ideológico y componga realmente un ministerio que sería algo innovador, algo diferente en Bolivia para tratar las temáticas en general de la mujer en sociedad. Y ahora, con esto concluyo esta primera parte, el presidente se preocupa, se enteró de que hay problemas en el país con las mujeres, pero vinculados a la violencia. Y crea algo que yo creo que está bien, una comisión revisora, pero que es con retrovisor. O sea, estás mirando hacia atrás para resolver temas del pasado que hay que resolverlos, pero sobre todo lo que requiere Bolivia es mirar futuro, resolver futuro. Y por eso era la propuesta, la creación de este Ministerio de la Mujer con todos los alcances que conlleva. Rodrigo, en la experiencia de la alcaldía de Tarija y en el tema puntual de la violencia, que es uno de los que más preocupan ahora, ¿no? Los feminicidios y la violencia, ¿hubo resultados en esa experiencia? Hubo un resultado que fue en principio como lo típico de lo político y lo mediocre de lo político. Por ejemplo, los indicadores de violencia saltaron. O sea, Tarija, que era la capital de la sonrisa, Tarija, que era una ciudad amable, resulta que había tenido una parte de violencia intrafamiliar que era extraordinariamente fuerte. Y entonces los primeros resultados fue darle un instrumento y darle un respaldo a la mujer para que denuncie. Y tuvimos unos alcances enormes, unos indicadores altísimos, por ejemplo, que vinculados a la encuesta que hizo ONU Mujer, donde Tarija resulta que era el tercer departamento más violento de Bolivia y que yo en personal, siendo alcalde, no te hubieras enterado porque tienes un concepto de la Tarija idílica, la Tarija rural, la Tarija urbana, etcétera, esa combinación. Pues resulta que nuestros números eran muy altos y la gente dijo, no, desde que se creó la Secretaría ha aumentado la
violencia ha aumentado los problemas. No, estás primero, que es un gran paso, descubriendo y dándole valor a la mujer para que denuncie. Pero de ahí vino otro problema. Resulta que la mujer que denunciaba, había un solo equipo en el municipio que respaldaba a todo este tema de la violencia contra la mujer. Creamos 7 equipos. La mujer empezó a envalentonarse, a asumir sus derechos democráticos, generaba la denuncia, llegaba al Ministerio Público, y al Ministerio Público de entrada le decía, oiga, ¿por qué no arregla con su marido? Porque si el marido le estaba dando huasca, pues. Entonces, por eso iba la denuncia de violencia intrafamiliar. Y después, si es que ese fiscal o ese ministerio asumía el reto, ¿no es cierto? Hay una serie de gastos que las mujeres humildes no pueden conllevar. Por ejemplo, trasladar al fiscal, trasladar a la policía, una serie de temáticas que ya de por sí, y se ha visto en el caso de este feminicida, ¿no es cierto?, que la madre venía a buscar al Alto, a la policía del Alto y a la justicia del Alto desde los Yungas cada semana, y siempre le pedían platita, le pedían una cosa y lo otro. Claro, una mujer humilde no puede mantener ese ritmo de búsqueda de justicia. Pasaba algo similar en Tarija. La mujer denunciaba, había ministerio público, se aceleraba el proceso, llegabas a la justicia y el juzgado estaba con una cantidad de procesos que esto era secundario. Te quiero dar una referencia. En Bolivia, en la parte alta de la justicia, una vez que has logrado pasar ciertos niveles en tu denuncia, solo el 1.3% de los casos de violencia contra la mujer son resueltos a favor de ella. El resto, casi el 98%, o no se tratan, o son resultados contrarios, o son neutralizados. Esa es una realidad. Y te doy otro dato. Mira cómo vive nuestra sociedad. En la encuesta de ONU Mujer, el 33% de las mujeres encuestadas aceptaban o veían que la violencia era necesaria si había infidelidad, si había una falta de compromiso, de cumplimiento de sus deberes, o si se hablaba con otra persona. O sea, en tres casos, la mujer del 33% del 100% de las encuestadas veía que era necesario la violencia. O sea, la violencia también está sumida en un sector de la sociedad, en el ámbito de la mujer, aceptando que la violencia es necesaria en ciertos momentos. O sea, mira lo que hay que trabajar, y por eso es necesario que el presidente en su gabinete no tenga una mujer masista, sino tenga una ministra representante de la sociedad a través de la mujer para expresar cómo podemos producir mejor, cómo podemos ser incluidas socialmente y sobre todo cómo podemos evitar que cada año tengamos más de 115, 120 muertos por año, por Sacaba, Sencata y otras cosas. ¿No sería entonces, Rodrigo, del partido la integrante del Ministerio de la Mujer o la conductora del Ministerio de la Mujer? Yo creo que todo gobierno debería, sobre todo, 2 ministerios son fundamentales que son de la sociedad, representación de intermediación con la sociedad. Uno es el Ministerio de la Mujer, si se crea, y otro es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que ser alguien que representa al sector laboral del país, no al partido con el sector laboral. Son conceptos diferentes de cómo manejar el Estado, evidentemente. El gobierno tiene una cuadritura de cómo ellos manejan el Estado y evidentemente que ponen solo la gente partidaria. Y por eso tenemos lo que tenemos, un Estado engrosado, grasoso, lleno de políticos, lleno de funcionarios de un partido político que no resuelven los problemas de la gente. Por eso la representación, perdón, eso me faltaba, buena tu pregunta, la representación de la mujer en el gabinete tiene que tener autonomía en el sentido político, autonomía en el sentido de recursos humanos, autonomía en el sentido de recursos económicos. O sea, tiene que hacer una representación que verdaderamente le vaya a decir al señor presidente, oiga, estos son nuestros problemas, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo generamos una inclusión participativa de la mujer en sociedad en diferentes áreas? Por ahora, lo más urgente, como hay una gran reforma de la justicia, una justicia que tiene problemas de corrupción, una justicia que tiene problemas de calidad baja de recursos humanos, una justicia que sigue siendo la misma justicia, Tufí, mira, esto no ha cambiado. En la colonia se colocaba desde los centros de poder, en la República desde el Palacio, y en el Estado plurinacional igual se coloca y se ordena la justicia desde la Casa Grande del Pueblo. Lo mismo
Lo mismo pasa en el presente, en este Estado plurinacional, que pasaba en la colonia. Siguen siendo unos cuantos los que designan. Bueno, necesitas representar en esa reforma de la justicia la participación de la mujer, porque evidentemente es uno de los factores más importantes a ser cambiado en esta justicia y en sus reformas. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Vamos a estar profundizando y recogiendo a ver repercusiones también en relación a la idea que parece muy interesante, por supuesto. Seguirá el debate y volveremos a reencontrarnos en cualquier momento. Hasta la próxima. Tufi, esto es como la democracia. Cuando había dictadura la gente no creía. Al final se impuso la democracia como un factor de convivencia. Ahora hay que pelear por ciertos derechos que, aunque están en la Constitución, seguimos teniendo más muertos por año que los conflictos que se dieron por procesos políticos o choques de ámbito social. O sea, el año pasado 115 muertos, mucho más de lo que hubo en los problemas de conflictos sociales. Todos tienen que ser resueltos, pero no puede ser que cada año tengamos 115, 120 muertos vinculados a ser mujer, por el hecho de ser mujer y violencia intrafamiliar. Ojalá que nos escuchen, pero esta lucha va a continuar y yo creo que al final del proceso vamos a ganar y se va a crear un Ministerio de la Mujer, sea en este gobierno o en el futuro gobierno que venga. Gracias, Rodrigo. Gracias por la entrevista. Exactamente.